Ok, un saludo a todos. Bienvenidas, bienvenidos. La clase del día de hoy está dirigida justamente al desarrollo y a la verificación de los diferentes tipos de simbología con los que se puede representar las entidades que nosotros tenemos en el mapa, ¿no? Para este práctico vamos a analizar simplemente la representación de la división político-administrativa del Ecuador por provincias, ¿no? Tal cual estaba en el mapa anterior en este caso, densidad poblacional, ¿no? En el práctico anterior. Bien, lo primero, tenemos entonces un tipo de simbología de símbolo simple. Sí, al entrar en simbología se nos despliega justamente este menú y nosotros tenemos la representación del tipo de simbología simple. Sí, prácticamente esta simbología nos ayuda a representar todos los polígonos o todas las entidades que tenemos en el mapa de una sola forma, asignándole un solo tipo de color como nosotros podemos ver aquí. Adicional podemos cambiar la forma en la que se representa en el panel derecho. Nosotros podemos escoger cualquiera de ellas, por ejemplo, voy a escoger esta forma y fíjense en la derecha el panel ha cambiado únicamente en símbolo, ¿no? Adicionalmente, nosotros podemos revisar en relación al tipo de simbología, por ejemplo, el color que nosotros queremos agregarle a los campos. De hecho, tenemos también aquí diferentes herramientas de simbología, de dibujado de simbología, y podemos escoger también los colores haciendo clic en la barra de contenidos, justamente en el símbolo de simbología. Podemos escoger varios colores que podríamos agregar entonces a nuestro mapa, ¿no? Bien, adicional las propiedades como el valor de los puntos, yo puedo ponerle aquí que sea más o menos más o menos gruesa la línea de representación del mapa. Sí, voy a dejarle entonces solamente con uno, o a su vez podría quitarle totalmente la línea de representación del mapa justamente haciendo clic aquí donde dice Outline Color. Le podría poner sin color, sí, aplico y ustedes ven que el mapa se representa prácticamente sin líneas, ¿no? Entonces voy a optar por una representación básicamente básica, ¿sí? Una representación básica del mapa en relación, como les decía, a símbolos únicos, ¿no? Donde todo se asigna un solo valor de simbología a todas las entidades. Adicional de este tipo de representación también tenemos los valores únicos que prácticamente si nosotros escogemos un campo en específico como por ejemplo la densidad poblacional nos ayuda a representar en el mapa bajo símbolos únicos justamente los diferentes tipos de entidades en relación a sus valores, ¿no? Por ejemplo, podría escoger yo aquí la representación por provincias y a cada provincia se le asignaría un color, ¿no? Como estamos viendo en pantalla, ¿ya? Después de esta simbología tenemos también, por ejemplo, tenemos el tipo de simbología de colores graduados, que esto es lo que veíamos nosotros en el práctico anterior, netamente para la densidad poblacional, ¿no? Y aquí ya tenemos que hacer énfasis en los métodos de representación de la simbología, porque existen varios, ¿no? El primero de ellos es el método de quiebres naturales de Jenks, que prácticamente asigna valores en relación a 5 clases, que suele ser lo predeterminado. Asigna valores en relación a el cambio que existe en el valor de los datos, es decir, cuando existe un cambio significativo, prácticamente la simbología pasa de una clase hacia otra y es por eso que aquí no tenemos clases estandarizadas, ¿no? Sino que ArcGIS prácticamente selecciona de una manera automática dónde existen estas variaciones significativas, de estas grandes variaciones, y asigna las clases entonces dependiendo de ese criterio. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos que se asigna una clase de 385 a 12 y que el programa considera que de 12,70, es decir, que de 12,70 habitantes por kilómetro cuadrado hacia 53 ya existe una variación significativa, entonces asigna una clase adicional. Asimismo, de 53 a 108,52 existe una variación significativa y vuelve a asignar entonces otra clase, ¿no? Prácticamente eso sería los quiebres naturales de Jenks y es bastante útil para representar entonces la continuidad de datos en el mapa.
¿sí? Es decir, fenómenos continuos como por ejemplo la temperatura, la precipitación, en este caso la densidad poblacional, bien podría ser representada con los quiebres naturales de James si quisiéramos saber dónde existe esta variación significativa, ¿no? Bien. Adicional tenemos el método por cuantiles y el método por cuantiles es otro tipo de representación que prácticamente nos indican dónde se encuentra concentrada la población en función a los cuantiles. Es decir, ojo, si yo establezco 5 clases, prácticamente estoy dividiendo a la población del Ecuador en porcentajes de 20. Es decir, el 20%, ¿no es cierto?, por cada uno de los cuantiles y es acumulativo. ¿Eso qué quiere decir? En la zona amarilla se representa donde se encuentra representado o donde se encuentra concentrado el 20% de la población, ¿no es cierto? En este color tomatito que tenemos por aquí, ¿sí?, en el tomate más oscurito, después del amarillo sería donde se encuentra concentrada prácticamente el 40% de la población. Asimismo, si nos vamos al símbolo que ya es un poquito más oscuro, me está hablando de dónde se encuentra representada el 60% de la población, ¿sí? Sería el que ya está tendiendo un poquito más a rojo, como son estas provincias inferiores a Guayas, donde se encuentra concentrada el 80% de la población en relación al total, y asimismo el color rojo nos diría dónde se encuentra concentrado más del 80% de la población, es decir, vamos subiendo de 20 en 20. ¿Por qué? Porque si yo represento 5 clases y 100 divido para 5, justamente me va a dar 20%, ¿no? Bien. Voy a utilizar otro color para que se pueda representar de mejor forma y de una vez mostrarles a ustedes que cuando yo escojo un tipo de simbología en específico, por ejemplo, voy a regresar a quiebres naturales y me voy a regresar entonces a la simbología. En este caso, a ver, en vez de quiebres voy a darle valores, en este caso únicos, vuelvo a la simbología. Voy a cambiar entonces la representación a la misma que teníamos del práctico anterior y voy justamente desde donde dice más a invertir el orden solamente de los símbolos pero no de los valores, ¿no? Bien, estábamos revisando entonces por cuantiles. ¿Qué pasaría si yo represento 4 cuantiles? ¿Ya? Si yo representase 4 cuantiles en el mapa, prácticamente, ¿qué es lo que me diría? ¿No es cierto? Donde se encuentra concentrado el 25% de la población sería prácticamente en los valores amarillos. Donde se encuentra concentrado el 40, perdón, sería el 50% ya, porque estoy hablando de cuantiles, ¿no? En la parte amarilla 25%, en la parte verde sería ya el 50% de la población del Ecuador donde está concentrada, en la parte azul equivaldría ya al 75% de la población donde se encuentra concentrada el 75% de la población aproximadamente, o sería, ¿no?, del 50 al 75%, y en la parte morada, ya en morado intenso, donde se encuentra concentrado más del 75% de la población ecuatoriana en relación al total, ¿no? Eso hablando en relación a las proyecciones del 2010 que lo tengo tomado como valor de campo, ¿sí? Entonces de esa manera funcionan los cuantiles en relación al 100% y en relación al número de clases que yo decida representar tendré que hacer la división respectiva, ¿no? Por ejemplo, sería 100% dividido para 4, me sale a 25% acumulativo. Es decir, que en función de que voy subiendo de color, se representa entonces en el total de la población en relación a ese 25%, 50%, 75% y más del 75%. ¿Ya? Así funcionan los cuantiles. Vamos en este caso a los intervalos iguales. En intervalos iguales prácticamente se asigna el mismo porcentaje de representación en función a las clases que yo defina. Si defino, por ejemplo, 5 clases, me está representando los valores por intervalos iguales, ¿no? Es decir, todo lo amarillo equivale a todo lo azul
y a su vez todo lo amarillo y todo lo azul equivale a todo lo verde, y asimismo todo lo verde, lo amarillo y lo azul equivaldría a todo lo morado, es decir, es una representación hasta cierto punto uniforme, ¿sí? Es decir, en relación a la equivalencia. Todo lo amarillo equivaldría, por ejemplo, a toda la población del Guayas, ¿sí? Que está representada de color morado. O todo lo azul equivaldría prácticamente a todo lo morado, ¿sí? De esa manera se trabaja entonces con intervalos iguales, ¿sí? Bien. Adicional de intervalos iguales tenemos intervalos definidos, que esto es lo que nosotros utilizábamos, por ejemplo, para representar la densidad poblacional, ¿no? Decíamos que aquí queríamos representar un intervalo, si estoy hablando de densidad poblacional, es habitante por kilómetro cuadrado. Ojo que aquí faltaría corregir esa parte. Sí, pero le diría yo, represéntame 50 habitantes por kilómetro cuadrado y donde existe este tipo de variación, es decir, sería incremental, ¿no? De 0 a 50, de 50 a 100, de 100 a 150 y así de manera sucesiva hasta llegar hacia los valores superiores. Si yo trabajaría de esa manera, fíjense en ustedes, voy a invertir aquí el orden para que sea más estético, ok. Es prácticamente lo que yo les dije, ¿no? Vamos de 0 a 50, de 50 a 100, de 100 a 150, de 150 a 200, de 250 a 300 y de 300 a 350, ¿sí? Teniendo los valores más claros con, en este caso, no, los colores más claros con valores inferiores y los colores más oscuros con valores superiores, ¿sí? Bien. Adicional a esto, nosotros tenemos la representación manual, que prácticamente nos permite escoger dentro del histograma, sea en este punto nosotros podríamos mover, ojo, la escala, sea en ese punto, o a su vez, ¿no es cierto? Dentro de las clases podríamos escoger cómo queremos representar, por eso se llama representación manual. Entonces supongamos que yo aquí quiero 100, pero en vez de querer 100, en este caso, bueno, aquí arriba quiero 50 y aquí abajo en vez de querer 100 quiero 120, ¿no? Voy asignando, en vez de querer 150 quiero 175 y así yo podría ir haciendo una asignación manual a cada uno de los valores que se representan en pantalla, ¿sí? Bien, ese es entonces el intervalo manual. Tenemos también el intervalo geométrico. En este intervalo geométrico prácticamente la representación es de carácter geométrico, ¿no? Como dice la misma representación. Y teníamos entonces que su representación es de carácter exponencial. ¿Esto qué quiere decir? Que va creciendo en función a una razón matemática y el valor siguiente sería la consecuencia de multiplicar el valor anterior justamente por la razón matemática, ¿no? Entonces prácticamente nos presenta un intervalo de crecimiento exponencial. Hecho, es decir, por ejemplo, el 11, lo que nosotros vemos pintado de amarillo, sería prácticamente el valor de referencia inferior. A ese valor de referencia inferior le seguiría el color verde, que justamente sería la consecuencia de multiplicar esta razón, ¿sí?, por el color amarillo, ¿sí? Entonces tenemos, si nosotros representamos de esta manera, tendríamos en el mapa una representación del crecimiento de la población, ¿sí?, en relación a la densidad, el crecimiento de la población de manera exponencial, ¿no? Bien. Eso es importante saberlo también representar y saberlo interpretar en el mapa. Adicional al intervalo geométrico, el último sería la desviación estándar, ¿no? Y la desviación estándar nos indica prácticamente qué tan cercanos o qué tan lejanos estamos en relación a una tendencia central, ¿no? Y para eso nosotros podemos tomar en consideración, sí, el valor del promedio. Si yo me voy al histograma, por ejemplo, veo que el valor promedio es 85.49 habitantes por kilómetro cuadrado en relación a toda la representación del mapa del Ecuador, ¿sí? A toda la representación, el total de habitantes del mapa del Ecuador en relación a el total de extensión del Ecuador. ¿Hecho? Entonces, en relación a este valor promedio, nosotros podemos
calcular la desviación estándar, es decir, qué tan alejado o qué tan cercano se encuentra un dato en función al promedio. Entonces, en el mapa, ¿qué estamos viendo? ¿Cuál sería el valor promedio? Justamente el color verde, ¿sí? El color verde es donde estaría más o menos, o todo ese color verde que nosotros vemos en el mapa representa las zonas donde existe el 85,49 85,49 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sí? Las zonas verdes. Hecho, ese es el valor promedio. Ahora, el valor que más cercano estaría al promedio, pero cercano inferior, sería, en este caso, el valor amarillo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el valor amarillo representa la zona en la que se encuentra concentrado del 3,85% de habitantes por kilómetro cuadrado a 44,52% de habitantes por kilómetro cuadrado, que estaría muy cercano a la media, que sería los 85,49 habitantes por kilómetro cuadrado. Ojo, cercano a la media decimos en este caso en relación a las 5 clases que se están representando para una desviación estándar, ¿no? Entonces, los valores extremos como el amarillo y los valores extremos como el morado serían los valores que se encuentran más alejados del valor promedio, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica la desviación estándar, qué tan cercanos o qué tan lejanos estamos de un valor promedio, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos varias representaciones como una desviación estándar, la mitad, ¿no es cierto? Un medio de la desviación estándar, ¿ya? Un medio de la desviación estándar ya me establece 9 clases, ahora ya no me establece solamente 5 como teníamos antes. Entonces aquí sí, el valor de la media, si bien se mantiene, los datos extremos obviamente serán mucho más representativos y serán los que más lejanos se encuentran de este valor de 85,49 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Es decir, el valor amarillo y el valor azul intenso, no, morado intenso serían aquellos que más lejanos se encuentran de una tendencia central, ¿sí? Y así podemos ir revisando, por ejemplo, a un tercio de la desviación estándar me va a crear más clases, por supuesto, y los valores amarillos y asimismo el valor morado intenso serían los más lejanos, ¿no? Bien, ¿cuál sería el valor promedio aquí? Este valor de 85,49 representado por el color verde lima, podríamos decirle, ¿no? Por este color que se encuentra entre 71,83 y 99,14 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Y así podríamos seguir, por ejemplo, a un cuarto de la desviación estándar, donde aumenta a 17 clases prácticamente, y aquí sí es muy marcada la diferencia, donde tendríamos el valor verde lima, más o menos lo que tenemos aquí, como el valor promedio, el valor amarillo el más lejano en relación al inferior y el valor morado intenso el más lejano en relación al valor superior, ¿no? Es interesante entonces saber cómo funcionan los tipos de representación en relación al método de desviación estándar, ¿no? Y bueno, eso fíjense en ustedes solamente para colores graduados, ¿no? Asimismo nosotros podríamos representar, por ejemplo, colores bivariantes. Y colores bivariantes en relación a la población proyectada para el 2010 en función a la población proyectada para el 2020. Es decir, ojo aquí, ¿cómo se interpreta esto? Colores bivariantes se utiliza cuando queremos representar visualmente la variación en función a dos variables. Hecho, por ejemplo, aquí estamos comparando de color, fíjense en los campos de color rosado, los valores proyectados de población para el 2010 en relación a los valores proyectados al 2020 con esta representación azul, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos indica? ¿Qué tanto ha crecido o se ha mantenido? Ojo, ¿qué tanto ha crecido o se ha mantenido la población desde el 2010 hacia el 2020? Entonces,
Lo que tenemos marcado de azul representa un crecimiento de la población en relación al del 2010 al 2020, es decir, en 10 años, y representado por cuantiles, ¿no? En este caso estamos representados por cuantiles. Ahora bien, fíjense en ustedes, ¿qué nos representa el mapa? ¿Cuáles son las provincias donde más se ha concentrado la población desde el 2010 al 2020? Si yo me dirijo hacia la izquierda, yo veo que los valores más intensos en relación al rosado o en relación al azul, ¿no es cierto?, me indica justamente un crecimiento alto. En cambio, los valores plomos y en este caso celestes me indican justamente un crecimiento bajo, ¿no? Ahora bien, o que tienden más hacia el 2020. Entonces nosotros podríamos deducir que justamente las provincias que se encuentran en colores más oscuros son las que más han concentrado la población en su territorio, ¿no? Y estos valores plomos es donde más se ha mantenido la población en relación al dato del 2010. Sí, entonces esto nos permite hacer un análisis comparativo en función a dos variables. Sí, muy bien. Asimismo, nosotros tenemos el método de representación por colores no clasificados, donde los colores más claros representarán a la población, en este caso la población donde menos se encuentra concentrada, la población, los colores más claros, y los colores más oscuros donde más se ha concentrado entonces la población, ¿no? En relación a la tabla de datos que se provee para la densidad poblacional, que es lo que estoy utilizando en este momento, ¿no? Entonces aquí no hay una clasificación, simplemente hay un rango de colores específico, como el que ustedes pueden ver a la derecha, que empieza desde 3,9 y termina en 340 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sí? Entonces aquí no hay una escala definida, simplemente una escala continua de colores del más claro hacia el más oscuro. Bien, adicional tenemos los valores por símbolos graduados. Sí, que aquí se representa la población, por ejemplo, la densidad poblacional aquí se representa en relación a puntos por tamaño, es decir, a tamaños más pequeños la población sería menos concentrada en las provincias con tamaños más pequeños, y a tamaños de este símbolo circular más grande representaría donde se encuentra mayormente concentrada la población, ¿no? Por eso se llama símbolos graduados, y asimismo yo puedo representar de distintas formas, por quiebres naturales, por cuantiles, por intervalos iguales o definidos, intervalos manuales, geométricos o en relación a la desviación estándar. Para esto, por ejemplo, voy a tomar cuantiles y fíjense en ustedes, ¿sí? Ahí me representaría dónde se encuentra más concentrada la población en relación a los cuantiles. O a quiebres naturales, yo puedo escoger prácticamente cuál se adecua mejor a mi proyecto y cuál representa mejor lo que yo quiero que el mapa dé a conocer, ¿no? Bien. Adicional a esto tenemos los símbolos proporcionales, y aquí ya va a tomar en consideración el valor numérico que se encuentra en la tabla, ¿sí? Aquí ya va a tomar en consideración, incluso yo podría definirlo para las unidades de superficie. ¿Hecho? Entonces aquí prácticamente si un valor vale 3, el punto va a ser más chiquito, ¿no? Si un valor vale 300, obviamente el punto va a ser sumamente más grande en comparación al valor más pequeño, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos diferenciar con los símbolos proporcionales, ¿no? Ahora, por ejemplo, también podríamos representarle por una nube de densidad de puntos, ¿sí? Que es el siguiente que viene aquí. Esta nube de densidad de puntos justamente va a dibujar o va a concentrar más puntos dibujados en el mapa en las zonas donde se encuentra más densamente poblada, más densamente concentrada la población, ¿sí? Y va a dibujar menos puntos donde hay una menor concentración de la población.
que es el caso justamente de las provincias, por ejemplo, amazónicas, ¿no? Que gozan de tener una gran extensión territorial y muy pocos habitantes concentrados por kilómetro cuadrado, a diferencia, por ejemplo, de la provincia del Guayas y de la provincia de Pichincha, que concentran mayor población en un espacio más reducido, ¿sí? Justamente por eso los puntos se encuentran más acumulados en esa zona y en las regiones amazónicas mucho más dispersos y menos concentrados los puntos, ¿no? Bien, eso es en relación al mapa de densidad de puntos. Asimismo, tenemos otro tipo de representación por simbología que sería la de gráficos, ¿no? Y aquí sí es interesante porque me permite comparar de una manera visual no solamente una variable, sino dos. Y para eso voy a poner en pantalla la representación visual de la población proyectada para el 2010 y voy a poner en pantalla la representación de la población para el 2020, ¿no? Y voy a cambiar estos colores también para que sea mucho más visual, ¿no? Entonces el color, por ejemplo, de la población para el 2010 lo estoy poniendo de verde y para el 2020 lo voy a poner de tomate, por ejemplo, ¿no? A ver, de tomate, permíteme modificar el color, ¿ya? De tomate. Fíjense en ustedes. Y así yo puedo hacer una comparación de 2 años o más incluso, porque puedo definir más años. Puedo hacer una comparación de dos o más variables en específico en relación a un gráfico de columnas. ¿Por qué? Porque este gráfico de columnas me permite a mí representar, fíjense, cómo ha variado de un año al otro y cuáles han crecido. Y se acuerdan ustedes cuando representamos por cuantiles y decíamos que hay provincias que prácticamente del 2010 al 2020 han mantenido su población. Sí, fíjense, por ejemplo, el Carchi, ¿no es cierto? Casi que no ha variado, ¿ya? Tenemos la provincia de Napo, me parece que es, sí, también. El crecimiento no ha sido significativo y de las provincias amazónicas en realidad vemos que su población prácticamente se mantendría o hay un incremento muy poco significativo. Y si hacemos el análisis inverso, por ejemplo, las provincias que más han concentrado población en este momento son Guayas y Pichincha, que en este caso Pichincha es la capital y tendría sentido, ¿no? Bien, podremos representar entonces por gráfico de barras. Aquí podemos escoger también gráfico, por ejemplo, de pastel, lo que le conocen gráfico circular o de pastel, ¿sí? Aquí dice pie chart, que prácticamente es como un pie, ¿no? Entonces aquí se representa también la población en relación a un total. Esto yo les recomendaría que lo utilicen siempre y cuando quieran representar un total en específico. Por ejemplo, si sumáramos la población la proyección del 2010 y del 2020, ¿sí? Y quisiéramos ver justamente qué corresponde al 2010 y qué corresponde al 2020, podríamos utilizar un tipo de gráfico circular, ¿no? Y asimismo, de gráficas apiladas, ¿sí? Sería similar, algo similar, por ejemplo, a la representación de pastel. Entonces nosotros podemos decidir qué apariencia le conviene más justamente a nuestro gráfico, ¿no? Yo, para este caso particular, como estamos hablando de población y queremos ver una variación, me voy a quedar justamente con las gráficas de barras o lo que se le conoce como el histograma, ¿no? Bien, eso justamente para la representación por gráfico, ¿no? Y bueno, abajo tenemos ya el símbolo del diccionario, ¿no? Eso sería entonces, estimadas y estimados estudiantes, por la clase de hoy dedicada justamente a los tipos de simbología que nosotros podemos utilizar para la representación de datos geoespaciales, ¿no? Muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos en una siguiente clase.